Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema jugoso del que hablar. Sí, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a diseccionar la bomba turca que soltó Demet en respuesta a... ¿Adivinen? Sí, a Güldem. ¿Qué dijo ahora? Bueno, prepárense porque esta historia tiene más capas que una cebolla, y vamos a pelarlas todas juntas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, si eres nuevo por aquí, quiero darte una cálida bienvenida. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por estar siempre presentes. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traigo chismes jugosos, noticias frescas y mucha diversión. Ahora sí, vamos al grano. Ok, pongamos el escenario. Demet Özdemir, nuestra querida actriz turca, y Güldem, una personalidad de la televisión, han tenido una relación, digamos, interesante a lo largo del tiempo. No son precisamente las mejores amigas, y de vez en cuando se tiran pullas públicamente. Pero esta vez, la cosa se puso más seria. Güldem, fiel a su estilo, hizo un comentario bastante peculiar sobre Demet en su programa. Dijo algo así como, Demet está actuando muy diferente últimamente, como si se creyera una diva intocable. Parece que se le subió la fama a la cabeza. Antes era más accesible y ahora, es casi imposible acercarse a ella. Imagínense la reacción en redes sociales. Explotó todo. Los fans de Demet saltaron en su defensa, acusando a Güldem de ser envidiosa y de querer generar polémica a costa de Demet. Otros, por supuesto, tomaron partido por Güldem, diciendo que simplemente estaba dando su opinión y que Demet realmente había cambiado. La verdad es que el debate se puso bastante intenso. Se crearon hashtags de apoyo a ambas, se revivieron viejas entrevistas y hasta se desempolvaron fotos de ambas en eventos pasados para analizar su lenguaje corporal. La lupa mediática estaba enfocada al máximo. Y entonces llegó la bomba de Demet. Después de unos días de silencio, Demet publicó una respuesta en su cuenta de Instagram. Pero no fue una respuesta cualquiera. No fue un simple "no estoy de acuerdo contigo". No. Demet lo hizo con estilo. Publicó una foto suya, bellísima como siempre, con un texto que decía más o menos esto: me he dado cuenta de que la gente siempre va a tener algo que decir. Que si eres demasiado amable, que si eres demasiado seria, que si eres demasiado delgada, que si eres demasiado gorda. Siempre habrá una excusa para criticarte. Así que he decidido dejar de preocuparme por complacer a los demás y empezar a vivir mi vida como me dé la gana. Si eso significa ser una diva intocable, entonces que así sea. Al menos seré una diva feliz. ¡Boom! ¿Lo ven? Elegancia, sarcasmo y un toque de rebeldía. La reacción fue inmediata. Los fans de Demet la aclamaron como una reina, elogiando su valentía y su forma de responder a las críticas. Incluso algunas celebridades se unieron a la ola de apoyo, dejando comentarios positivos en su publicación. Por supuesto, también hubo críticas. Algunos acusaron a Demet de ser arrogante y de confirmando las palabras de Güldem. Pero la mayoría coincidió en que Demet había manejado la situación con mucha clase. La foto de Demet se viralizó en cuestión de minutos, siendo compartida miles de veces y generando un debate aún mayor sobre la presión que sufren las figuras públicas y la necesidad de ser auténticos. Pero aquí no termina la historia. Porque después de la respuesta de Demet, Güldem volvió a la carga. Esta vez, en una entrevista en televisión, dijo algo como, no me arrepiento de lo que dije. Sigo pensando que Demet ha cambiado. Pero también reconozco que tiene derecho a defenderse. Al final, todos somos humanos y cometemos errores. Espero que esto sirva para que ambas reflexionemos sobre nuestras acciones. La entrevista completa, que duró cerca de una hora, se centró en gran medida en la polémica con Demet, llegando a eclipsar otros temas que Güldem tenía previstos para la emisión. La presentadora de televisión incluso llegó a mostrar fotografías de Demet de hace algunos años, contrastándolas con imágenes más recientes para ilustrar visualmente su argumento sobre el cambio en la actriz. ¡Guau! ¿Un intento de reconciliación? ¿O simplemente una forma de salvar la cara? La verdad es que es difícil saberlo. Pero lo que sí es cierto es que este drama ha generado mucha expectación y ha puesto a Demet y a Güldem en el centro de la atención.
Los medios turcos, por supuesto, aprovecharon la oportunidad para crear titulares sensacionalistas y organizar mesas redondas para analizar cada detalle de la disputa. La prensa rosa se deleitó con el enfrentamiento, especulando sobre las razones subyacentes de la tensión entre ambas mujeres. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que hay varias lecciones importantes. Primero, que es imposible complacer a todo el mundo. Siempre habrá gente que te critique, pase lo que pase. Así que lo mejor es concentrarse en ser fiel a uno mismo y en vivir la vida como te haga feliz. Segundo, que la forma en que respondes a las críticas dice mucho de ti. Demet demostró que se puede defender sin necesidad de ser agresiva o grosera. Y tercero, que a veces es mejor dejar pasar las cosas. No todas las críticas merecen una respuesta. A veces el silencio es la mejor arma. Pero profundicemos un poco más en estas lecciones. La primera, la imposibilidad de complacer a todos, es un tema recurrente en la vida de cualquier persona, pero se magnifica exponencialmente cuando se está bajo el escrutinio público. Las celebridades como Demet viven constantemente expuestas a la opinión de miles o millones de personas, cada una con sus propias expectativas y juicios. Intentar satisfacer a todos es una tarea imposible y agotadora, que inevitablemente conduce a la frustración y la infelicidad. Por eso, la decisión de Demet de priorizar su propia felicidad y autenticidad es un mensaje poderoso y empoderador. En cuanto a la forma de responder a las críticas, Demet optó por una estrategia inteligente y sofisticada. En lugar de atacar directamente a Güldem o entrar en un intercambio de insultos, Demet eligió expresar su opinión de manera elegante y sutil, transmitiendo su mensaje de autoafirmación y resiliencia. Esta actitud no solo le valió el apoyo de sus fans y colegas, sino que también demostró su madurez y profesionalismo. Una respuesta más agresiva o impulsiva podría haber alimentado aún más la polémica y dañado su imagen pública. Finalmente, la lección sobre cuándo es mejor guardar silencio es igualmente importante. No todas las críticas merecen una respuesta, especialmente cuando provienen de fuentes poco confiables o tienen la intención de provocar. A veces, la mejor estrategia es ignorar los comentarios negativos y centrarse en las cosas que realmente importan. Sin embargo, en este caso, Demet sintió la necesidad de defenderse, probablemente porque las palabras de Güldem resonaron con ciertas inseguridades o preocupaciones que la actriz ya tenía. La decisión de responder o no es siempre personal y depende de las circunstancias específicas de cada situación. En resumen, este drama entre Demet y Güldem nos ha dejado mucha tela para cortar. Hemos visto cómo las celebridades lidian con las críticas públicas, cómo las redes sociales amplifican los conflictos y cómo la gente reacciona ante la fama y el éxito. Pero sobre todo, hemos aprendido que lo más importante es ser fiel a uno mismo y no dejar que las opiniones de los demás te definan. La historia también nos recuerda el poder de las redes sociales para amplificar tanto el apoyo como el odio, y la importancia de ser conscientes de cómo consumimos y compartimos información en línea. La rapidez con la que se propagan los rumores y las noticias falsas puede tener un impacto devastador en la vida de las personas, especialmente en la de las figuras públicas. Pero la historia de Demet y Güldem va más allá de un simple enfrentamiento entre dos celebridades. También nos permite reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción de la imagen pública de las personas. Los medios tienen el poder de moldear la percepción que el público tiene de las figuras públicas, y a menudo lo hacen de manera selectiva y tendenciosa, resaltando ciertos aspectos de su personalidad o comportamiento mientras ignoran otros. Esto puede crear una imagen distorsionada de la realidad y alimentar estereotipos y prejuicios. Además, la historia de Demet y Güldem nos invita a cuestionar los estándares de belleza y comportamiento que se imponen a las mujeres en la sociedad. Las mujeres, especialmente las que están bajo el escrutinio público, son constantemente juzgadas por su apariencia física, su forma de vestir, su manera de hablar y sus elecciones personales. Se espera que sean perfectas, delgadas, atractivas, amables y complacientes, y cualquier desviación de estos estándares es recibida con críticas y desaprobación. La respuesta de Demet al proclamar su derecho a ser una diva feliz, es un acto de rebeldía contra estas expectativas injustas y limitantes. Y bien, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del drama entre Demet y Güldem. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet tenía razón en responder a Güldem? ¿O creen que debería haber ignorado sus comentarios? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan.
También me gustaría saber si han vivido alguna situación similar en sus propias vidas, ya sea en el ámbito personal o profesional. ¿Cómo han lidiado con las críticas y los juicios de los demás? Compartan sus experiencias y consejos en los comentarios, para que podamos aprender unos de otros. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido un poco. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa mucho para mí. Hasta la próxima y recuerden, sean felices y no dejen que nadie les diga cómo tienen que vivir su vida. Los quiero. Y recuerden siempre que la autenticidad es la clave del éxito y la felicidad. No intenten ser alguien que no son solo para complacer a los demás. Ámense a sí mismos tal como son, con todas sus virtudes y defectos. Y no tengan miedo de defender sus creencias y valores, incluso si eso significa ir en contra de la corriente. La vida es demasiado corta para vivirla según las expectativas de los demás. Así que salgan ahí y brillen con su propia luz. Hasta la próxima.